Tu pueblo dice gracias. Señor, agradecido, dale gracias al Señor en esta mañana. Que grandes cosas Dios ha hecho y hace por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Oh, es tu pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Y el pueblo de Dios dice que gloria al Señor. El pueblo de Dios le da gracias al Santo. Y la semana pasada prediqué un mensaje que pensaba que iba a ser un mensaje individual. Sin embargo, lo convertimos en una serie de 5 predicaciones. Por lo tanto, vamos a estar continuando con esta serie. Se llama La presentación de Cristo. Y la semana pasada hablamos de que Cristo vino para ser adorado. Y esta semana vamos a hablar de que Cristo vino para ser perseguido. ¿Ok? Si yo le voy a invitar a usted que vaya a la Biblia, un momentito, vamos a usar un verso como base para la predicación de hoy. Es el capítulo 2, verso 13 del libro de Mateo. Como dije, la predicación, la serie va a contar de 5 partes. Cristo vino para ser adorado, Cristo vino para ser perseguido, Cristo vino para ser presentado, Cristo vino para ser tentado, Cristo vino para ser seguido. Así que esas son las próximas predicaciones que vamos a estar dando los próximos domingos. Y la de hoy tiene que ver con la persecución que Cristo experimentó. Yo quiero que vayan a Mateo capítulo 2, verso 13 al 15. Mateo capítulo 2, 13 al 15. Y dice la palabra de Dios de esta manera: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sus sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece allí hasta que yo te diga. Acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto lo llamé. Amén. Padre, te damos la gloria y la honra, Señor, porque tú la mereces. Gracias por el amor y la misericordia que tú tienes para con nosotros, Señor. Te suplicamos en esta mañana que tú nos dirijas, que tú nos hables a nuestro corazón, incluyéndome a mí, Señor. Que yo simplemente sea vocero, atalaya, mensajero del mensaje, Señor. Y te pedimos en Cristo Jesús que seas tú obrando en la vida de cada uno de los que estamos aquí presentes, sabiendo que tú nos trajiste a cada uno de nosotros para ser transformados hoy. No meramente a escuchar un mensaje, sino a ser transformados. Por eso te suplicamos, Señor, que así salgamos en esta mañana, permitiendo que sea Cristo, el Espíritu Santo, el que hable por nosotros, Señor. Esta es tu palabra, esta es tu iglesia, y te suplicamos en Cristo Jesús que tomes control de todo lo que va a haber aquí. A ti te damos la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén. Nosotros como creyentes, en el siglo que estamos viviendo, siglo XXI, tenemos unas desventajas marcadas sobre aquellos creyentes de la iglesia primitiva. Y me refiero específicamente a los que vivimos en Estados Unidos o dentro de países democráticos. Porque normalmente los países democráticos y los países donde hay libre expresión, los países donde el capitalismo es el que impera, entonces las luchas religiosas
están minimizadas. Porque hay libertad de religión, libertad de expresión. Por lo tanto, nosotros en cierta manera, cualquiera que haya nacido dentro de estas circunstancias, crecimos con unas desventajas marcadas con respecto a aquellos que vivieron en la época de la iglesia primitiva. ¿Y me explico? Y una forma fácil de explicarlo es un quote, una cita que leí ayer que decía: si pasé por la tempestad, entonces cuando veo la lluvia, sonrío. Una persona que no posteó esto en una de las redes sociales, pero no tenía el autor, era un unknown. Y a mí me llamó mucho la atención que la persona que ha experimentado la tempestad, lo que es un huracán, lo que es las dificultades de un tornado, cuando llueve no le es extraño para él. Por ejemplo, una persona que vive en California, que está acostumbrado constantemente a sentir temblores, un día tiembla y esa persona se mueve un poco, pero lo que se cayó lo recoge, lo que se movió lo vuelve a poner en su sitio y continúa su vida normalmente. Porque quien está acostumbrado a ver la tempestad cuando llueve, sonríe. Sin embargo, nosotros en Puerto Rico, que no estamos acostumbrados a que tiemble, los otros días tembló a 6.2 y las redes sociales por poco se caen, por poco se saturaron de que se rompió esta casa. Bueno, esto fue un desastre para todo el mundo, cuando todo el mundo se quedó durmiendo lo más tranquilo. Pero la reacción de la gente fue caótica, cuando realmente nada pasó. Es porque no estamos acostumbrados a la tempestad. Por lo tanto, cualquier llovizna o cualquier situación simple nos afecta. Así mismo le pasa al creyente de este siglo. El creyente de este siglo creció con libertades. Creció con la oportunidad de visitar una iglesia sin problema. Creció con la oportunidad de abrir la Biblia libremente. Por lo tanto, él no sabe lo que es la persecución. A menos que usted haya vivido en algún país con dictadura de hace 30 o 40 años atrás, en donde sí se perseguía duramente el cristianismo, pero los demás no sabemos lo que es la persecución. Los demás no sabemos lo que es preso por causa de Cristo. Los demás no sabemos ver a nuestras familias ser acribilladas o cortándole la cabeza o muriendo por la causa del evangelio. Ninguno de nosotros conocemos eso, a menos que haya alguien aquí que realmente lo haya experimentado. Pero posiblemente el 90-99% de nosotros no sabe lo que es eso. Nosotros no hemos vivido la tempestad de la persecución, de la tribulación por causa de Cristo. Por lo tanto, cuando llueve nos escandalizamos. Cuando pasa cualquier cosa mínima que vaya a afectar nuestro confort como creyentes, nos escandalizamos. Cuando sale cualquier ley gubernamental que vaya a favor de los principios bíblicos, nos escandalizamos. Cuando la gente de la iglesia primitiva tenía que vivir constantemente en persecución, por eso se levantaron las catacumbas, por eso se levantaron aquella gente que vivía en cuevas y se reunían en cuevas. Porque ellos tenían que servir al Señor bajo unas condiciones que estaban en contra de ellos. Por lo tanto, cualquier situación momentánea de la época, cualquier problema del hogar, cualquier situación de pérdida de empleo, cualquier situación mínima que le sucediera a la gente de la iglesia primitiva, era lluvia. Se sonreían. Porque esa gente había experimentado la dureza de ser un siervo de Dios. La dureza de servirle a Cristo. Inclusive muchos padres apostólicos, muchos hombres de Dios, no tan solo en la iglesia primitiva, sino en los tiempos de Lutero, en los tiempos de Van Hus, fueron quemados, experimentaron el sacrificio y el dolor por causa de eso. Y es por eso que hoy nosotros no entendemos muchas situaciones que nos suceden.
problemas matrimoniales nos ahogamos dentro de una sencillez, si lo fuéramos a comparar con lo que sería la persecución del creyente. Y nos ahogamos porque no estamos acostumbrados a vivir la tempestad. Ese conflicto y esa situación que desestabiliza nuestra mente la vivieron los hombres en la época de Cristo. Por ejemplo, Juan el Bautista creció en un ambiente sin ninguna posesiones. Dice la Biblia que caminaba con ropa de camello, que se alimentaba de grillos, langostas, no tenía ninguna pertenencia, anunciaba el evangelio del Señor y ese evangelio le costó la cárcel. Vemos a los discípulos, como los discípulos, después que Cristo habla con ellos y le dice, ustedes van a ser mártires por causa de Cristo. Ellos sufren decapitación, muerte, a pedradas. Sin embargo, ellos podían manejar ese tipo de conflictos porque entendían lo que era el sufrimiento, porque habían visto al Maestro sufrir. Y es mucho más fácil cuando nosotros vemos al Maestro sufrir personalmente y nosotros decir, me toca a mí sufrir ahora, lo podemos manejar. Es por eso que la Biblia dice que la gente que no vio tiene mayor fe. Bienaventurados aquellos que no vieron, pero creyeron, y esos somos nosotros. Porque nosotros estamos creyendo en algo que nunca vimos, pero tenemos una desventaja y es que no hemos padecido como ellos padecieron. Y el padecimiento del ser humano, el padecimiento y los sufrimientos son los que moldean el carácter nuestro. Yo me acuerdo que mi papá me decía, yo quisiera tener la edad tuya con la experiencia mía, pero no se puede. Porque los años, los sufrimientos, las angustias son las que moldean nuestro carácter, son las que moldean nuestra forma de pensar y nos hacen ser más sabios, más cuerdos, más analíticos en el momento de tomar una decisión. Pero nosotros como creyentes en el siglo XXI no hemos experimentado esas condiciones. Es por eso que cualquier situación que nos afecta hoy nos destruye, nos debilita. Nuestros problemas son diferentes a los problemas de ellos. No son los mismos. Y posiblemente nos afectan de manera diferente también. El apóstol Pablo, por ejemplo, sufrió un montón de vicisitudes. Fue apaleado en Listra. Yendo hacia Roma, su bote naufragó. Una serpiente lo picó. Y en medio de todas esas situaciones, Pablo, como quiera, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque sabía en dónde estaba enfocado. Las situaciones que había vivido Pablo lo habían equipado, lo habían capacitado. Pero hoy nosotros, como no hemos vivido esas situaciones, como no sabemos lo que es que dentro de una iglesia entren musulmanes armados y maten a todos los presentes, como no conocemos eso, cualquier situación simple nos hunde en el abismo. Cualquier situación que no podemos manejar y tener en control nos desestabiliza. Y es por eso que nosotros tenemos que entender cuál era el propósito de Cristo venir a la tierra. Es por eso que es fundamental que nosotros sepamos que Cristo no tan solo vino para ser adorado, Cristo vino para ser perseguido. Y esa persecución de Cristo es la que va a ser el pie forzado, es la que va a ser la base, es la que va a ser la alfombra roja por donde nosotros vamos a pasar. Y no tratando de evitarla, sino con gozo y alegría pasando por ella. Porque nosotros vamos a imitar sus pisadas, nosotros vamos a caminar por donde Él caminó. Es por eso que el apóstol Pablo decía, ser imitadores de mí, como yo no sé de quién, de Cristo. Por eso Pablo no se quejaba de sus sufrimientos. Por eso Pablo no se quejaba de sus angustias. Porque había entendido claramente que Cristo había venido a la tierra para sufrir. Pero a nosotros el mundo nos vende una ilusión como creyente. Nos vende que tú puedes ser feliz, que tú puedes alcanzar la felicidad. Ven y cómprate una casa nueva y eres feliz. Ven y cómprate un carro nuevo y eres feliz. Ven y te estudia para que tengas un buen trabajo y eres feliz.
cuando eres mi discípulo, tienes que negarte a ti mismo, tienes que tomar la cruz y tienes que seguirme. Cristo le dijo a los discípulos, ustedes serán perseguidos. Cristo en su oración al Padre le dice, Señor, no nos saques del mundo, pero líbranos del mal. Nosotros vamos a estar bajo esa cobertura de maldad sobre nosotros, pero Cristo nos va a proteger, pero no nos podemos obviar de ella. Y la razón no es simplemente porque Cristo quiere que nosotros seamos masoquistas, no es eso, es que Cristo padeció Él mismo los sufrimientos. Y si Cristo padeció los sufrimientos, ¿quiénes somos nosotros para no qué? Padecerlos. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de que yo me siento a gusto cuando padezco, no. El dolor es dolor. Y el dolor hace que uno llore. El dolor hace que uno sufra. El dolor hace que uno se quebrante. Por supuesto que sí. Cristo se quebrantó. Cristo veía los días de su muerte y se contristó dentro de su corazón y decía, entristecida está mi alma. Cristo no dejó la humanidad, los sentimientos. Cristo no dejó el sentirse aislado, solo, deprimido. Cristo no lo dejó lo sacó como una opción para nuestra vida. Él lo experimentó. Por lo tanto, nosotros lo experimentaremos. Cristo vino a la iglesia, a la tierra, no tan solo para ser adorado. Cristo vino para ser perseguido. Y desde sus primeros días de nacido, desde los días más, cuando había dado a luz su madre, desde ese momento Cristo está siendo perseguido. Pero hay algo que es bien importante, y es que la persecución de Cristo era parte del plan perfecto de Dios. Y si nosotros podemos entender que las vicisitudes que vivió Cristo yo las voy a vivir, que los problemas que vivió Cristo yo los voy a experimentar, y que la vida de Cristo estaba sujeto a un plan perfecto de Dios, entonces yo puedo entender que las cosas que a mí me pasan están sujetas ¿a qué? A un plan perfecto de Dios. Miren qué interesante dice el capítulo 2, verso 13. Ya Cristo había nacido, ya los reyes habían venido, ya le habían traído, lo habían adorado, le habían traído los regalos. Y dice aquí en el verso 13, y después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José. Y le dijo, levántate y toma a tu niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te lo diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Definitivamente nosotros quisiéramos tener un ángel a nuestro alrededor que por donde quiera que nosotros vayamos nos predijera el futuro y nos dijera las cosas que nos van a pasar. Pero en el caso de Cristo tenía que tener ese ángel porque Cristo tenía un plan de redención para cada uno de nosotros. Y posiblemente nosotros no tenemos ese ángel donde quiera con nosotros y cosas malas le pasan a la gente buena. Y este hombre tenía que salir de allí porque lo iban a matar. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Y aquí viene la famosa congruencia o tensión que existe en la soberanía de Dios y la voluntad del hombre. Mucha gente dice, no, el hombre tiene libre albedrío, el hombre toma sus propias decisiones. Otros dicen, Dios es soberano. Pero lo que dice ahí es que Dios, que conoce los tiempos, que conoce las épocas, que conoce las intenciones de la gente, avisa a José, le dice, esto es lo que va a pasar, vete aquí. Y José responde en decisión voluntaria y en fe a ese ángel y se va allá. Pero al culminar la narración, el autor dice, pero esto era para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Por lo tanto, José está actuando el plan perfecto que Dios había ¿qué? Diseñado. Y era un plan de persecución. Cristo estaba siendo perseguido, amenazado de muerte. Porque a eso vino Cristo, a pasar por ese dolor, por esa angustia, por esa realidad de ser perseguido constantemente. Y nosotros como creyentes vamos a experimentar
lo mismo. Nosotros vamos a ser perseguidos, vamos a ser rechazados, vamos a ser amenazados. La diferencia es que la realidad de nosotros es distinta. Nosotros no somos amenazados por el rey de los Estados Unidos, ni se nos envió un grupo de soldados para que nos persiguieran. No, a nosotros nos amenazan nuestras familias, a nosotros nos amenazan nuestros amigos, a nosotros nos amenazan nuestros compañeros de trabajo, a nosotros nos amenazan aquellas instituciones que están en contra de todo lo que es Dios. Pero nosotros también vivimos amenazados. ¿Cuántos de ustedes no han sentido la amenaza de personas que a ustedes los aman, pero que por causa del Evangelio ahora lo rechazan? Eso es parte de la amenaza que nosotros tenemos que vivir. No lo hemos vivido en carne propia porque hay unas leyes que nos protegen. Pero si no hubieran esas leyes que nos protegieran, estuviéramos corriendo como corren los cristianos de la iglesia primitiva. O estuviéramos, en vez de viendo fútbol, estuviéramos viendo leones comiéndose a los cristianos en el parque de Jacksonville, como pasaba en Roma. Somos perseguidos, somos amenazados. ¿Ya sabes por qué? Porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios vamos a padecer, vamos a andar con el amor. Cristo fue amenazado desde muy pequeño. No había dicho papá solamente, ya tenía que estar huyendo para que no lo mataran. Porque había amenazas sobre su cuerpo. Porque la gente que negaba que viniera ese cambio transformador de parte de Dios quería aniquilarlo. Cristo vino a sufrir. Cristo vino a ser perseguido. No tan solo Cristo fue amenazado de muerte. Cristo fue y experimentó la muerte alrededor de él, de otros niños de su propia edad. Mira el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. En otras palabras, ya en ese punto, mientras Herodes estaba buscando a Cristo y Cristo se había ido a Egipto, ya habían pasado 2 años. Ya Cristo tenía 2 años, simplemente caminaba. Y no solo fue amenazado como recién nacido, sino que ahora tenía sello de muerte de parte de Herodes. Y todos los niños contemporáneos con él, que vivían en los territorios de Jerusalén, fueron acribillados por la causa de Cristo. ¿Usted había meditado en eso? Todos aquellos niños habían sido acribillados. Y los padres posiblemente se preguntaban ¿por qué? ¿Por qué mis hijos tienen que morir? Si este es el único hijo que tengo. A lo mejor había madres que nunca habían podido tener hijos y ese había sido el regalo de parte de Dios para que ella pudiera concebir. Y de momento, de la noche a la mañana, llegaron los soldados de Herodes y acabaron con todos los niños de 2 años para abajo. Porque estaban buscando a uno, aquel que había de ser perseguido, aquel que había de ser muerto, a Jesús. Y esa condena, ese juicio del mundo sobre esos niños es el mismo juicio del mundo que tenemos nosotros hoy. No llega a su máxima expresión porque todavía nosotros somos un país libre que permite la libertad de religión. Pero aquí, cuando aquí no haya eso, como pasa en los países posiblemente asiáticos, de Medio Oriente, en donde los musulmanes y los cristianos en este momento en África están teniendo una guerra a cuartel, donde los otros días un muchacho joven de 19 años se comió literalmente, empezó a comerse a un musulmán, iglesia, porque había matado a toda su familia, y esa era la venganza de él. Cuando nosotros empecemos a vivir eso, entonces nosotros vamos a estar pasando por la tempestad. Vamos a estar pasando por el momento difícil. Por eso yo decía al principio que nosotros estamos en desventaja. Los apóstoles y los hombres de Dios en aquel tiempo empezaron por lo malo. Cuando vino lo bueno, o cuando vino las cosas menos difíciles,
se les hacía fácil pasarla. Nosotros hoy, cualquier gripe, cualquier situación nos debilita, nos desorienta. Y todavía no hemos llegado ni a los dolores de parto ni tan siquiera. Cristo vino a ser perseguido. Y por cuanto Cristo vino a ser perseguido, nosotros vinimos a ser perseguidos. Y cuando usted acepta a Cristo como Salvador personal, definitivamente recibe salvación eterna. Tiene garantizado un espacio con Cristo Jesús en el cielo, seguro que sí. Pero también dentro de ese paquete viene la realidad que usted va a ser rechazado y va a ser señalado. Por eso es que la Biblia dice que erguíos cuando estas cosas sucedan, porque vuestra redención se acerca. Cristo vino a ser perseguido, no tan solo en sus años de bebé, cuando tenía meses, sino cuando tenía 2 años, y muchos de esos niños murieron por la causa de Cristo. Sin embargo, volvemos otra vez a esa tensión entre la voluntad de Dios y la voluntad de los hombres. Miren cómo dice el verso 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Quiere decir que toda esta situación de la muerte de los niños, aun cuando para nosotros parece desastrosa, aun cuando para nosotros parece algo, wow, qué duro fue eso, pero eso fue parte del plan perfecto de Dios. Dios había dicho que eso iba a suceder. Y dentro de todo ese plan perfecto de Dios están los hombres obrando en su voluntad para cumplir los planes de Dios. Pero tenía que pasar. Y la pregunta sería aquí entonces: todos esos niños que murieron, nosotros pudiéramos estar diciendo hoy: ay bendito, mira lo que les pasó. Porque nosotros lo estamos viendo desde la perspectiva humana, desde la perspectiva del hombre que nace, crece, se educa, trabaja, envejece y se muere. Y nosotros estamos viendo eso desde la perspectiva: ese niño no pudo pasar por todo el proceso que pasa un ser humano. La pregunta sería: ¿eso fue beneficioso para él o fue negativo para él? Yo creo que el Señor le dio el privilegio de no vivir en esta vida y se los llevó antes de tiempo para que pudieran estar sentados a la diestra de Él, gozando de los beneficios del reino de Dios. Aleluya. Ellos fueron mártires de Cristo, mártires de Dios, que están gozando ese tiempo con el Señor. Esta vida no es fácil. La vida está llena de dolores, de conflictos, de problemas. Ellos no tuvieron que pasar por nada de eso. Así Dios lo había determinado, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Jeremías. Y no tan solo Cristo fue amenazado, Cristo fue perseguido hasta la muerte y otros murieron por causa de Él. Y Cristo también se mudó en temor hacia sitios para esconderse. Su padre lo llevó a sitios específicos. Mire lo que dice el verso 19. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazaret. Aquí vemos otra vez a Cristo huyendo, ya un niño más desarrollado, huyendo nuevamente.
y su padre protegiéndolo en un lugar y recibiendo revelación de Dios que fuera a tal sitio para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Iglesia, Cristo vino a la tierra a ser perseguido. Y usted va a leer más adelante, ya crecido Cristo, fue perseguido por los fariseos. Y cuando sea más adelante, ya usted va a encontrar que Cristo fue vendido por sus amigos. Y cuando vaya más adelante, las multitudes gritaban desde la plaza diciendo, crucifíquenlo. Cristo vino para ser perseguido, Cristo vino para sufrir. Sin embargo, nosotros vemos anuncios en la televisión que nos dicen para de sufrir, para de llorar, para de busca la prosperidad. Y están inundando a las iglesias de una teología que es incorrecta y que no es bíblica. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y todos nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos tenido aflicciones. Y esas aflicciones son parte del plan de Dios para modificar nuestra vida, para modificar nuestro carácter. Esas aflicciones son las que representan que nosotros estamos caminando por donde Cristo anduvo. Es por eso que los discípulos, cuando eran castigados, cuando fueron castigados por la causa de Cristo, sintieron gozo, no coraje. La Biblia en el libro de Hechos dice que en un momento dado los discípulos estaban predicando y que los fariseos los encontraron y le dieron latigazos por causa de Cristo. Y dice la Biblia que ellos salieron contentos de allí porque habían padecido por causa del Maestro. El sufrimiento para los creyentes de la edad primitiva o de la iglesia primitiva era señal de gozo y de alegría, porque yo estoy padeciendo como mi maestro padeció. Aleluya. El gozo no era visto como algo de maldición. La tribulación no era vista como algo de maldición. El castigo no era visto por causa de Cristo como algo negativo. Era visto como algo positivo. Yo no sé cuántos vieron la foto del pastor en Irán, pastor americano, que lo van a llevar a colgar, ya sentenciado, ya no hay forma de darle vuelta atrás. Lo están llevando desde la casa del centro judicial hasta las afueras, en donde lo van a buscar. Y ese pastor lleva alegría, lleva gozo, contentamiento, alegre. Hasta el momento que le ponen la soga en el cuello, está alegre, contento, se podía ver en su rostro que no había ninguna ansiedad ni ninguna desesperación. Ese hombre simulaba la actitud que tuvo Juan Hus cuando lo llevan a la hoguera en el 1500 y lo paran allí y lo crucifican en una hoguera y empiezan a prender el fuego. Y dice la gente, la tradición, que Juan Hus cantaba cánticos al Señor y el fuego lo quemaba y él cantaba, y el fuego lo quemaba y Juan Hus cantaba salmos al Señor. Porque ellos sabían que esa parte, que ese sufrimiento era emular, era imitar el sufrimiento de su maestro, era parte de gozo y de alegría. Iglesia, no se entristezca cuando usted padece por la causa de Cristo. La Biblia dice en Mateo capítulo 5, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que nosotros. El sufrimiento como creyente es parte de la vida cristiana. Diga gloria a Dios cuando usted pierde el trabajo porque usted abrió la Biblia y el jefe lo sacó porque usted no puede leer la Biblia en el trabajo.
Diga gloria a Dios por eso. Diga gloria a Dios porque el jefe lo vio orando. Le dijo, usted no puede orar, pero usted sigue orando y eso le costó el trabajo. Que nuestros niños puedan decir gloria a Dios, porque en las escuelas fuimos a orar y el maestro nos dijo, no puedes orar. Aquí no puedes hablar de Cristo, y el niño de nosotros de 7, 10 años, 12 años siguió hablando de Cristo y eso le costó que lo llevaran al principal. Y eso le costó al niño que lo llevaran y que llamaran a sus padres. Y usted muy contento debe ir a esa escuela, no avergonzado. Usted debe ir contento y pararse delante de ese principal. Y cuando ese principal le diga, estamos suspendiendo a su hijo, o estamos castigando a su hijo porque está orando, o porque está hablando de Cristo, usted gócese, aleluya. Porque bienaventurados sois cuando sois vituperados o perseguidos por causa de Cristo. No nos podemos atemorizar por las leyes gubernamentales cuando se respecta a la predicación de la palabra de Dios, cuando se respecta al anuncio de las buenas nuevas del Señor. Nunca le digamos a nuestros hijos, no ores en la escuela, no hables de Cristo. Nunca le digamos una cosa así. Al contrario, aunque tu maestra te regañe, sigue orando. Porque para eso nosotros estamos aquí. Para con nuestra vida, con nuestro testimonio, anunciar las buenas nuevas de salvación. Esta mañana escuchaba a un pastor de la iglesia del norte de Jacksonville decir lo siguiente: Juan el Bautista perdió su vida porque mantuvo sus principios, porque mantuvo su enseñanza, porque no claudicó ante las exigencias ni del gobierno ni de los altos intereses de la sociedad. Y eso a él le costó la vida. Nosotros sabremos realmente que estamos cerca del cielo y cerca de la gloria de Dios el día que estemos dispuestos a no negar lo que somos como creyentes. No importa en qué lugar público estemos, no importa en qué lugar gubernamental estemos, antes que empleados, antes que miembros de una sociedad, nosotros somos creyentes. Nosotros somos hijos de Dios. Y nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino nuestra ciudadanía es de los cielos. Y a Él es a quien nosotros respondemos. Por lo tanto, tenemos que preparar nuestras vidas. Tenemos que estar seguros de lo que nosotros somos. Estos hombres, estos profetas, experimentaron el sufrimiento y el dolor por causa de Cristo. Hombres en la historia de la iglesia han estado dispuestos a padecer por Cristo. Lutero estaba dispuesto a padecer porque decía que hasta que no le probara que él estaba equivocado con la palabra de Dios, que su mente estaba cautiva a la palabra de Dios y no cambió su mensaje. Hombres como Jonathan Edwards, hombres como Charles Spurgeon, hombres como Billy Graham, hombres como G.J. Ávila han estado llevando el evangelio y pagaron el precio por eso. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por eso. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestro maestro, a quien nosotros vamos a imitar, vino a ser perseguido. Y nosotros vamos a estar puestos en pie. El hermano Héctor predicaba el domingo, el viernes, acerca de las bienaventuranzas. Hablando específicamente de Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Mientras él predicaba, yo aproveché para tomar unas notas. Posiblemente, eventualmente, hacer alguna serie. Lo compartía con él esta mañana antes de que empezara el servicio. Y le decía, las bienaventuranzas que están en la Escritura tienen dos vertientes. Llamarnos por lo que somos y decirnos lo que vamos a recibir por lo que somos. Y cada una de ellas tiene una definición de lo que somos. Algunas veces nos llama pobre en espíritu, otras veces nos llaman los que lloran, de otra manera nos dice los mansos, en otro sitio nos dice los que tienen hambre, en otro sitio nos llaman los misericordiosos, en otro sitio los limpios de corazón, en otro sitio nos llaman los pacificadores, en otro sitio nos llaman los que padecen persecución, en otro sitio nos llaman los vituperados, los perseguidos. Y de todos esos nombres que se nos da a nosotros, era para darnos a nosotros lo que nos iba a suceder. Dice, por cuanto tú eres pobre en espíritu, tuyo es el reino de los cielos. Por cuanto tú lloras, tú serás consolado. Por cuanto eres manso, la tierra tendrás por heredad. Por cuanto tienes hambre, serás saciado. Por cuanto eres misericordioso, alcanzarás misericordia. Por cuanto eres de limpio corazón, verás a Dios. Por cuanto eres pacificador, serás llamado hijo de Dios. Por cuanto padeces, recibirás el reino. Y por cuanto te vituperan, imitarás a los otros profetas igual que tú. En otras palabras, iglesia, por cuanto eres todas esas cosas, tienes esperanza. El hecho de ser perseguido, el hecho de llorar con angustia, el hecho de ser manso y no soberbio, el hecho de ser pobre, nos da esperanza. Hay un Dios en los cielos que nos mira con misericordia y amor y con bondad. Y nos da esa oportunidad, esa puerta maravillosa. Y nos dice a nosotros, tienes esperanza. Porque los hijos de Dios se definen por su nombre. ¿Estás tú siendo perseguido hoy? ¿Estás tú siendo vituperado hoy? ¿Estás tú buscando pacificación en tu matrimonio o en tu familia? ¿Tienes hambre? ¿Estás llorando? El Señor te dice, tienes esperanza. Y por eso toda aquella multitud que estaba alrededor de Cristo, que había venido a escucharlo en el monte, decía, oh, wow, a nosotros nunca nos habían hablado así. Siempre los religiosos nos decían, estás haciendo esto malo, este es tu castigo. Pero nadie me había definido por lo que yo soy. Nadie me había dado la esperanza de lo que Dios me puede proveer. Y de la misma manera que Cristo le dio esperanza a esa multitud que estaba ahí hoy, Cristo te está dando esperanza a ti. Y no hay lágrimas de tus ojos que Cristo no cuente. Y no hay dolor por causa del hambre que Cristo no haya experimentado y lo sabe. Cristo te da esperanza. Cristo es tu única esperanza. Por lo tanto, si tus ojos están llorosos o estuvieron llorosos, si te sientes pobre en espíritu, si te sientes lastimado, lastimada o alguien te ha bajado tu autoestima, hoy el Señor te dice, tienes esperanza. Yo padecí todas estas cosas y las vencí. Por eso te puedo decir que en el mundo
aflicciones, pero confiar, porque yo he vencido el mundo, dice el Señor. Y esa es la esperanza que tenemos en Él, que Él pasó por todas las situaciones posibles que nosotros hemos podido pasar, y Él las venció. Y por cuanto Cristo venció, nosotros seremos vencedores. Aleluya. Tú tienes esperanza en esta mañana. El Señor te ama, quiere lo mejor para ti. Tú eres especial para Dios. Él quiere secar tus lágrimas. Él quiere que vengas corriendo donde Él, con brazos abiertos. Porque si hay alguno cansado en esta mañana, si hay alguno agotado, ven a Cristo y Él te dará descanso. Padre, te damos gloria y honra, Señor, porque tú la mereces. Gracias, Señor, porque hemos podido entender hoy tu sufrimiento. Hemos podido entender, Señor, que tú viniste a la tierra a sufrir, a padecer el pecado del hombre, a padecer el mismo juicio de Dios, pero con un propósito, Señor, entendernos a nosotros. Y ahora cuando yo padezco por causa del Evangelio me puedo gozar, y cuando me siento entristecido o alguien trata de denigrar mi vida, Señor, puedo confiar que tengo esperanza en aquel que sobrepuso, en aquel que venció todo obstáculo, Cristo Jesús. Por eso no existe otro camino. Porque Mahoma no pudo ser perfecto delante de Dios. Porque Buda no pudo ser perfecto delante de Dios. Pero tú, Señor, padeciste el sufrimiento y el dolor. Y aún en medio de esa angustia y sufrimiento, te mantuviste santo. Aleluya. Y es por eso que tú eres el único camino. Por eso no hay más ninguno. Ni religión, ni nombres, ni hombres, Señor, solamente Cristo Jesús. Por eso en ti tenemos esperanza. Por eso en ti tenemos salvación, Señor. Señor, te suplicamos por tu iglesia, por tu pueblo. Consuela en esta mañana los corazones y que salgan de aquí transformados. Que esa semilla quede en el corazón impregnada y ellos puedan ver en Cristo no una alternativa, sino la solución a sus problemas. Porque en ti tenemos esperanza, Señor. Por eso permítenos, Señor, reflexionar en este momento. Y mientras cantamos, ilumina nuestro entendimiento y corazón con tu palabra. Aleluya. Jesús el Mesías, nombre sobre todo.
tan solo viniste a ser adorado, viniste a ser perseguido, Señor. Te damos gracias, porque ese es el ejemplo que nos has dejado a nosotros, Señor, para que nosotros podamos seguir tus pisadas. Y para cuando, Señor, experimentemos el dolor y la angustia por causa tuya, podamos estar firmes y gozosos, porque hemos padecido por causa de nuestro Señor. A ti te damos la gloria y la honra y